En episodios anteriores de esta serie cubrimos una huelga que paralizó al Ecuador durante más de 2 semanas y obligó al banquero presidente neoliberal Guillermo Lasso a retractarse de la implementación de un decreto presidencial a favor de la minería, que podría haber significado devastación social y ecológica. También cubrimos las dos cosmovisiones fundamentalmente diferentes en cada lado de la revuelta indígena y la lucha de clases de Ecuador. Por un lado de este conflicto, un movimiento indígena que ve a la naturaleza como la madre tierra, un megaorganismo viviente con el que prosperamos en una relación simbiótica. Por otro lado está un gobierno en crisis, conmocionado por casos de corrupción, con una gran necesidad de financiamiento, bajo una fuerte presión de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Potencias mundiales como Estados Unidos, China, Canadá y Australia, y poderosas corporaciones mineras que valen muchas veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. En este capítulo visitamos un pueblo de los Andes para ver cómo las empresas mineras controlan indirectamente áreas sobre las que no tienen posesión legal. Esta es la voz de la resistencia. A medida que aumenta el apetito del mercado por materias primas, nuevas áreas caen bajo el control de corporaciones mineras. Las comunidades indígenas y campesinas son la última frontera que la máquina aún tiene por conquistar, esforzándose por un crecimiento infinito para satisfacer la codicia infinita que impulsa nuestras ruedas industriales. En un pequeño planeta con recursos limitados. En todo el mundo, familias y tribus son desplazadas y áreas enteras son contaminadas por megaproyectos mineros. Mientras que el tamaño de la selva amazónica, los pulmones de nuestro planeta, se reduce a un ritmo alarmante y con ello su biodiversidad. Según los científicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, todos los días se pierden hasta 150 especies. Una de las zonas en el centro del conflicto minero es Ecuador, un país que hace apenas un par de décadas era conocido como una isla de paz, el cual despertó el 22 de octubre con una impactante noticia, lo cual es mucho decir para un país que ha descendido a un profundo grado de anarquía. Sin embargo, el asesinato de una mujer embarazada no podía pasar desapercibido. Finalmente, el movimiento antiminero emitió un comunicado que arrojó más luz sobre lo sucedido. Alba Bermeo Puyin, quien se encontraba en su 5º mes de embarazo, recibió un disparo en el pecho en un asesinato estilo sicario, en el marco de una disputa reciente por un camión lleno de materia prima de oro. Se presume que el asesinato de la joven madre y activista fue venganza por el momento en que ocurrió y porque nada fue robado en la escena del crimen, ni nadie más fue atacado.
Este es el tercer asalto armado en un mes contra un activista que defiende la biosfera en la localidad de Molleturo, Azuay, en el sur del país. El pueblo se resiste tanto a la minería legal como a la ilegal. Todas las víctimas han sido mujeres. Se hizo evidente que con su ausencia, a pesar de los procesos abiertos y los principios constitucionales que protegen a las activistas, el Estado había permitido el asesinato de la futura madre. Ahora es un asunto de seguridad pública. Estructuras armadas ilegales están atacando abiertamente a los activistas antiminería, quienes han estado defendiendo la ciudad y la naturaleza circundante contra un proyecto minero chino por más de 20 años ya. Y aunque los activistas ganaron un caso en el 2018 que ordenó el cierre de la mina, todavía hay actividades de extracción ilegal en la mina. Para echar leña al fuego, el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, ha sido acusado de graves cargos, como tener una cédula de discapacidad falsa para obtener descuentos en varias facturas mensuales. También se le acusa de vender puestos claves por hasta $2 millones cada uno. El ministro fue llamado a la Asamblea Nacional, donde varios audios como este fueron presentados para que el país los escuche. El mes de mayo, cuando se le entregó más de $150,000 en las manos del señor Javier Vera, de la coordinación de Imbabura. ¿Sí? Un puesto de coordinación del Ministerio de Energía y Minas ofrecería numerosas posibilidades de lucrar con minería legal e ilegal. De hecho, los puestos mencionados en los audios son puestos que efectivamente controlan Imbabura, zona en el centro del conflicto minero. Aquí la corrupción es bien conocida. Y los activistas que defienden la naturaleza no solo están en riesgo por los grupos armados organizados, sino también por la acción o falta de ella de agentes corruptos del Estado, como el señor Zamora, quien supuestamente pagó $150,000 para obtener dicho trabajo. Según él, poniendo el dinero en manos del propio ministro. Nosotros visitamos Buenos Aires, zona controlada precisamente por la oficina que se vendió por $150,000. Este es un pueblo que, de manera muy similar a Molleturo, sufrió un asalto total, primero por mineros ilegales y luego por mineros legales. Todo esto mientras lidiaba con un gobierno que es ineficiente en el mejor de los casos y corrupto en el peor. Hablamos con algunos de sus líderes. Con esta forma de lucha no pedimos grandes cosas al gobierno. Lo que nosotros es pedimos paz, tranquilidad, que nos dejen nuestros ríos con aguas puras, que nuestro aire todavía siga siendo puro, porque la madre tierra es la que nos provee de todos los alimentos. Franklin Romero es un líder comunitario en la ciudad de Buenos Aires, Imbabura, en el norte del país. Este pueblo campesino es uno de los íconos del movimiento de resistencia antiminero. Actualmente está luchando contra Hanrin Exploration and Mining, una empresa transnacional australiana. Y ya nosotros elaboramos la tierra y sembramos nuestros alimentos. Incluso de aquí del campo es donde sale la mayor parte de alimentos para que puedan sobrevivir la gente en la ciudad. Ahorita en el momento actual tenemos aquí asentada una empresa Hanrin de capital australiano, donde en ningún momento ha parado de hacer su actividad, donde siempre está entrando y saliendo con su maquinaria, donde tiene a un gobierno a disposición de la empresa, donde manda fuerza pública, donde pone al servicio el ejército y la policía a beneficio de esta empresa. Entonces eso es un malestar para nosotros, donde incluso en nuestros propios caminos, donde en nuestras propias carreteras no podemos caminar con tranquilidad.
Pero ¿cuál es la esencia de este conflicto social? ¿Qué le da a las comunidades locales el derecho de interponerse en el camino de las concesiones mineras? Varios principios en la Constitución ecuatoriana del 2008 otorgan derechos a la naturaleza, especialmente al agua, artículo 12. Este es un principio indígena llamado Sumac Causae, o buena vida, que se reconoce como un derecho inalienable, artículo 12. También existe una medida de protección y voz de las comunidades locales que, como se establece en el artículo 57, son guardianes legales de las tierras ancestrales y en teoría deben ser informadas y consultadas antes de que cualquier proyecto pueda llevarse a cabo. Pero esa consulta con las comunidades no se ha dado y ese detalle, arraigado en un principio constitucional, ha sido utilizado por muchas comunidades para cerrar proyectos mineros, como sucedió en la localidad de Molleturo, Azuay, donde Alba Bermeo, líder antiminera, y su futuro bebé fueron asesinados el 22 de octubre. Ya, las empresas mineras, un requisito para completar los papeles legales que deberían ellos tener sería la consulta previa informada, cosa que nunca lo hicieron, jamás de ellos vinieron a exponer, a hacer la consulta acá al pueblo, a ver si el pueblo decide querer tener minería o no. Sara es un nombre ficticio para una lideresa local que, a pesar de su juventud, es una de las activistas más expresivas y lleva la conversación cuando la comunidad se reúne para discutir asuntos alrededor del fuego. Jamás lo vinieron a hacer y de hecho ellos vinieron ya solamente con la fuerza pública a atacarnos, a querer pasar acá. Entonces, si en nuestro conocimiento está que debe de haber primero una consulta informada, una socialización al pueblo, y ellos jamás lo hicieron. Sin embargo, la población se reunió e hizo una consulta conjuntamente con la Junta Parroquial y ganó el no a la minería. Sin embargo, la empresa Janrin es la que se vino y se posesionó sin permiso de la población, a la fuerza. Ecuador es un país que se enorgullece de su belleza natural y tiene una constitución que obliga al gobierno a proteger la naturaleza, especialmente las fuentes de agua. Sin embargo, durante los últimos 16 años, varias administraciones de todo tipo de trasfondo político han ignorado o hasta cierto punto incluso se han confabulado en contra de algunos de esos derechos. Es por eso que Buenos Aires, Imbabura, como muchas otras comunidades a nivel nacional, han estado dando la pelea desde hace muchos años. El gobierno de Correa, que estuvo 10 años, el gobierno de Moreno y ahora el gobierno de Lasso, han hecho caso omiso absolutamente de todos estos derechos. Se habla de la Constitución ecuatoriana como una constitución vanguardista que reconoce, única en el mundo, que reconoce los derechos de la naturaleza, pero han pasado 14 años y recién hay demandas jurídicas, constitucionales que empiezan a reconocer, pero de parte del gobierno, de los gobiernos, han avanzado en lo que les ha dado la gana, en proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, agroindustriales, sin respetar ningún tipo de consulta ni de derechos de la naturaleza. La Constitución ecuatoriana también otorga a sus ciudadanos el derecho a la resistencia, artículo 98, y entrega a las comunidades indígenas la propiedad de sus tierras, artículo 57. El artículo 14 establece específicamente que el Estado debe garantizar la preservación del medio ambiente y los ecosistemas. También obliga al Estado y a sus representantes a prevenir y reparar los daños ecológicos. Por ejemplo, este caso de las puertas giratorias es muy común, prácticamente, digamos, se puede
se puede identificar y evidenciar decenas de funcionarios del Estado que han pasado a las empresas mineras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vemos cómo, por ejemplo, la Cámara de Minería prácticamente es la que dicta la política minera del Ecuador. Esto te lo puedo demostrar a través de, por ejemplo, el mandato, el decreto 151, decreto presidencial 151, que era una de las exigencias del paro, la derogatoria de ese decreto, porque es un decreto que prácticamente otorga una alfombra roja a la industria minera, es la política minera del gobierno de Guillermo Lasso. Pues ese decreto fue redactado por la Cámara de Minería, ministros y presidentes, si lo quieren, ¿no? Y de hecho lo hacen, ¿no? Hemos visto cómo empresas, por ejemplo, la australiana Hanrain, de la multimillonaria Rebecca Reinhardt, australiana, compraron jueces, esto no lo digo yo, eso es una sentencia del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que demuestra que esta empresa sobornó jueces para obtener una acción de protección a su favor para entrar al sector de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la injerencia de la minería para controlar los territorios y controlar al Estado es muy grande, muy grande. Lo que en Perú se conoce como la dictadura minera, ya lo estamos viviendo aquí en el Ecuador, ¿no? Las mineras ejercen ya control territorial absoluto en algunos lugares, donde controlan a la policía, al ejército, a la justicia, a los organismos de control, ¿no? Un caso concreto, Buenos Aires o Tundaime en la Amazonía. La vida cambió drásticamente para el pueblo. Luego de que unos extranjeros encontraron oro, ellos emplearon a Don Luis como guía. Yo también me fui un tiempo que vinieron unos a buscar unas muestras de oro, decían de oro. Nos fuimos un viaje por aquí para adentro con unos ingenieros. Ellos sacaban unos loditos y nos ponían en unas fundas. Entonces eso fue un conflicto muy grande, donde aquí en el centro poblado especialmente se comenzó a ver mucha drogadicción, alcoholismo, prostitución, delincuencia, robos, asaltos, hasta incluso hubo muertes aquí en el centro poblado. Las condiciones dentro de las minas eran infrahumanas. La vida era muy dura para los mineros ilegales y también para los habitantes de este pueblo campesino. Su vida había sido completamente trastocada. Tanto así que ya empezó a haber demasiado problema y demasiada delincuencia, la drogadicción. Se veía los muertos que bajaban de esa mina ilegal, se mataban entre ellos por, no sé, por tomar el control, porque habían grupos armados, los cuales nos fueron en un principio dando miedo, pero después dijimos, pues es defender nuestro pueblo y no someternos a esa gente. Entonces ahí fue cuando ya la gente fue a tomar fuerza y ya nos unimos pueblo y comunidades, hicimos marchas, hicimos plantones. Fue particularmente duro lidiar con el hecho de que las autoridades que debían proteger no solo los ríos y las montañas, sino a la comunidad y a la gente de la zona, eran evidentemente cómplices de los mineros ilegales y de la empresa minera. La gente incluso aquí hacíamos, como lo venimos haciendo, es la gente unida. En un principio se dio aquí nomás, al ladito del control de la policía, en un principio de la invasión de la minería ilegal, lo primero que afectó aquí, los prostíbulos clandestinos o algo así lo puedo llamar. La gente lo que hacía es reunirse y es con mano propia mandarles sacando, mandarles destruyendo eso para ver así si se controlaba un poco. Pero no servía porque de allí era mucha gente y no teníamos el apoyo de las autoridades. Durante 2 años la comunidad tuvo que vivir en el temor de ser asaltados y robados, con miles de extranjeros que se tomaron su pueblo. Después de una serie de robos violentos, las cosas comenzaron a salirse de control. Eventualmente los comuneros perdieron el miedo y tomaron una posición de hecho. Y con las marchas y la unión del pueblo, pues sí,
hubo un tiempo que los mandamos sacando, les hicimos hasta un paro porque es una vía, solo una sola vía la que va abajo a esa mina. Entonces nos tomamos esa vía me parece que fue como por 10 o 12 días, pidiendo la ayuda al Estado ecuatoriano, que ya los tenemos parados, que ya no permitíamos que se suba nada de comida para arriba. Entonces esa gente empezó a salir sola, porque ya no le llegaba combustible, no le llegaba alimentación, nos mandaban a dejar amenazas que hasta nos iban a matar, pero no, nosotros bien unidos ahí simplemente les pedíamos que se vayan, que estábamos defendiendo nuestro territorio y que ellos eran los invasores. Los comuneros obligaron a salir a los mineros ilegales y también despejar el pueblo de cualquier recién llegado, producto de esta nueva fiebre del oro. Sin embargo, en la noche del 3 de agosto de 2021, la zona fue ocupada por la policía y el ejército para permitir que la empresa minera pase equipos y suministros por las calles del pueblo, en su camino a las minas. Esto fue un duro golpe para los activistas. Sí, en verdad hemos puesto a analizar que nos estamos enfrentando a un monstruo de poder, donde ellos tienen el dinero, donde ellos compran fiscales, compran jueces, y donde nosotros prácticamente estamos peleando contra un gigante. Aquí no funcionan las autoridades, no funciona la justicia, no funciona, porque imagínense que cuando hay campañas políticas, nomás vienen es posible abrazarle al campesino, y llegan al poder, se olvidan. Lo más triste de esta lucha es que aquí no existe justicia. Nosotros hemos tenido que a veces soportar el amedrentamiento de la policía, del ejército, y sufrir ¿cómo se puede decir? La ilegalidad, la injusticia del propio Estado mismo. Las áreas mineras designadas de Ecuador son aproximadamente el 8% del total del territorio nacional, 2.3 millones de hectáreas, de las cuales 1 millón de hectáreas, o el 44% del total de las concesiones, intersectan con áreas protegidas de diversa índole, áreas que el Estado ecuatoriano está obligado a proteger. Además, el 24% del total de las concesiones mineras se asientan sobre sitios arqueológicos, lo que según la ley puede ser otra causa para la revocación de sus permisos. Para los activistas, esta clara contradicción solo muestra cuán entrelazados están realmente el Estado ecuatoriano y las empresas transnacionales. Otra preocupación para los pobladores es la aparente asociación de algunos elementos criminales con la compañía minera australiana, que según varios pobladores locales ahora los emplea como guardias de seguridad. Inicialmente ellos solían extorsionar tanto al pueblo como a los mineros. Gentes vestidos de civil y armados, con buenos fusiles, con todas esas cosas. Se paraban ahí, supuestamente ellos hacían el orden y el control para que todo esté calmado y controlado. Entonces, que quería entrar a cargar, ellos tenían que pagar, y si no pagaban no le hacían pasar, simplemente no cargaba, no trabajaba. Y entonces cuando entró la empresa minera, luego de que les desalojaron, esa misma gente es la que vino. Esa misma gente fue la que vino a pasar la empresa y sirviéndoles de guardia. Aquí también hay los rumores aquí sobre lo que es a los que estamos defendiendo la naturaleza, el agua, la tierra, que los que nos estamos oponiendo nos están diciendo que cualquier rato nos van a mandar presos o nos mandan a callar para que dejemos de molestar. Cuando tratábamos de ir a la mina, la policía nos detuvo en un puesto de control, argumentando que en ese momento se estaba realizando una redada militar en la mina. Dijeron que nadie podía subir allí. Cuando regresamos al pueblo, algunos policías fuera de servicio hicieron autostop con nosotros. Luego de hablar un rato, uno de los agentes accedió a hablar en la cámara, pero no a mostrar su rostro ni su cuerpo. Así que le propuse que él me entreviste a mí,
De esa forma se aseguraría que su rostro no sería comprometido. Como miembro de la tropa, ¿cómo se siente usted al saber que hay veces que se atrapan gente y luego los dejan salir? ¿Y quién los deja salir? Uno como se podría decir, agente policial, se siente un poco frustrado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces uno arriesga la vida, ¿no? Enfrentando a personas que son infractores de la ley en este caso, ¿no? Entonces, uno se les atrapa, se les lleva ante las autoridades competentes, que en este caso son jueces, ese tipo de cosas, ¿no? No hablo de manera general o de todos. Hay un grupo de personas de este tipo que se les lleva ante ellos para que hagan justicia, pero lastimosamente la corrupción es grande, ¿no? Finalmente llegamos a la ciudad. Todavía era de mañana. Yo estaba desayunando y alimentando a algunos perritos en el parque. En ese momento noté que algunas personas evidentemente intentaban encontrar un medio para salir de la ciudad. Parecían hambrientos, así que les invité un poco de mi pan y les compré algunas bebidas locales del desayuno. Luego acordaron sujetar la cámara y entrevistarme a mí, para asegurarse de que pudieran proteger sus identidades. Al fin y al cabo eran mineros ilegales, escapando de un operativo militar con el objetivo de encarcelarlos. Si antes era bien duro ahí arriba, bien difícil. Estuve un tiempo, sí, era duro. ¿Qué era lo que se vivía ahí? Muy infierno. ¿Infierno? Un infierno. Extorsión, balacera. Yo he salido de la casa hace 3 meses ya. Y la verdad, todavía no avanzo a llegar con $1 a la casa. Wow. Entonces, imagínense, sí es para mí bastante doloroso. Justamente hoy subieron unas personas vestidos de militar que dicen que son militares y no sé si son mandados por el Estado o por la misma empresa. Pero en realidad nos sacaron y nos decomisan todo lo que es material y todo, y nuestros cambuches, que se les llama, que son de plástico, las casitas que vivimos son de plástico, y ahí vivimos nosotros en ese frío y todo, pues eso nos quemaron. Entonces nosotros aquí está, lo que veíamos sí, desde el frente. Aquí está la maleta que nosotros hemos bajado, o sea, lo único que cargamos es eso, y lamentablemente con eso tengo que llegar a la casa. O sea, yo me imagino que para usted como de profesión minero y supongo trabajando en la minería ilegal, al mismo tiempo que sí se le hace conciencia de que la minería destruye el medio ambiente, o no es ya tanto. Mire, si nos ponemos a ver que destruye la minería ilegal el medio ambiente, o sea, la minería ilegal afecta tal vez un 10% de lo que las grandes empresas mineras, entre comillas, digámoslo así, dicen que tienen todo controlado, que reciclan y que no hay contaminación. O sea, todo es contaminación, inclusive hasta un carro que está por aquí igual está contaminando. Entonces nosotros sí estoy consciente de eso, que o sea, no se contamina, sino que se destruye más bien lo que es la naturaleza, las montañas y todo eso. Porque nosotros, ¿qué contaminación tenemos con coger un combo, una cuña, un taladro, coger y picar dentro de la tierra? Claro, no hay contaminación. Claro, porque claro. Él me decía que solo alguna gente usaba químicos para procesar las cosas, pero en realidad la mayoría de gente de ahí está haciendo es sacar la roca. Ya, pero esa culpa la tiene, qué sé yo, las demás autoridades, porque si ellos dejaran sacar el mineral de ahí, a procesarlo en lugares que hay que procesar, nadie hiciera eso. Claro. En vista de que no hay cómo sacarlo, entonces la gente se inventa, qué sé yo, procesadoras muy pequeñas para tratar de sacar allá el mineral. Exactamente. Pero si dejaran sacar el mineral, nadie va a procesar por ahí, no hubiera nada de contaminación. Y otro punto que usted toca es interesante, es que las mineras grandes, por volumen y porque ellas procesan, es seguro que van a contaminar más. Es que van a contaminar, eso inclusive ellos van destruyendo la naturaleza más porque van abriendo carreteros y todo eso y haciendo campamentos grandes. Claro. Entonces es contaminación y afecta mucho. Al final del día lo que yo supongo que pasa es que el Estado quiere que las mineras les paguen algo cuando ustedes no le dan nada. Entonces simplemente de quién se lleva la plata, ¿no? Pero, claro, que las mineras le paguen algo al Estado, perdón, y porque es que nosotros estamos dispuestos a pagar cualquier impuesto que toque pagar al gobierno. Simplemente que tiene que regularse eso y nosotros igual pagaríamos lo que toque pagar.
Después de presenciar tantas irregularidades, teníamos programada una entrevista con el ministro anticorrupción, Luis Verde Soto, quien tiene antecedentes como académico y es también el primer secretario de Estado anticorrupción. Queríamos mostrarle algunos de los testimonios, entender sus ideas y tal vez obtener incluso algunas respuestas. Como por ejemplo, ¿quién compra todo el material que los mineros ilegales sacan de la tierra? Sin embargo, estábamos a punto de recibir una dosis de realidad. El ministro declinó la entrevista, dijo que no quería interferir con la competencia del fiscal general, quien según él es quien debería estar investigando los casos de presunta corrupción que hemos presenciado. Claramente fuimos testigos de casos en los que un policía dijo que los policías eran pagados por la empresa minera. Él dijo que los jueces eran pagados por la empresa minera. Tenemos testimonios de que 800 policías ayudaron a la industria minera a entrar en un pueblo que estaba en resistencia y que simplemente demandaba ver los papeles necesarios para entrar en posesión de la mina. Entonces, lo que hacen aquí, según el ministro, es que corrigen políticas macro, no casos. Él dijo que los casos menores que presenciamos los debe manejar el procurador general, pero si encuentran un patrón de corrupción, entonces sería su competencia. Modificar las políticas del Estado para evitar la corrupción sistémica, como la que hay ahora. Entonces es por eso que realmente no entiendo lo que está pasando aquí, porque lo que hemos visto parece contar esa historia de corrupción sistémica. Sin embargo, aquí estamos en el Ministerio de Anticorrupción contando esa historia y nos dijeron no. Al parecer no tienen esa visión macro que es, supongo, su competencia, para ver el patrón de corrupción en toda esa área. Porque no son solo los policías, no son solo los jueces. Todo parece indicar que la región está bajo control de empresas mineras que no tienen permisos de operar en esa zona. Para los activistas, esa ardua tarea de defender su pueblo ya les está pasando factura, pero entienden lo que está en juego. La lucha aquí en mi pueblo ha sido tan dura, hemos pasado por cosas tan graves que sí, ha habido tiempos que nos ha decepcionado, francamente, porque pues uno lucha sin esperar, o sea, se puede decir una remuneración, alguna cosa. Lo que hace lo primero las mineras en coger nuestros nombres, mancharlos, que nosotros cogemos dinero de la ilegalidad, que alguien nos paga cuando eso es mentira. Nosotros luchamos con nuestros propios recursos y nuestra convicción de defender nuestros campos. Lo que pedimos es que la gente haga conciencia de la destrucción del planeta que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a la gente que vive en la ciudad, decirles que nosotros somos los protectores de las áreas de bosques primarios, mantenemos los ríos limpios, sin contaminación. Entonces, para que todo esto vaya en beneficio de toda la humanidad, no solo de la gente que lucha en territorio en contra de la extracción minera. En mi criterio, a ratos lo que se siente es impotencia, ¿no?
de que nosotros los del campo, que no somos tan estudiados, vimos las consecuencias con claridad. Y las grandes ciudades que tienen ingenieros de todo tipo no alcanzan a visualizar lo que se viene para el futuro, que es la destrucción, y ya estamos sintiendo esos efectos. Sabemos que estamos defendiendo, sabemos que ellos tienen fuerza, tienen dinero, pero nosotros tenemos la razón, tenemos nuestros principios de defender nuestro pueblo. Y pues aquí algún día lo dijimos que preferíamos morir luchando a ver que todo nuestro entorno se destruya y después nos toque una muerte lenta, porque eso es lo que se viene al no tener los productos sanos. Yo creo que si todo el pueblo, todo el Ecuador se pone en forma, sí podríamos ganar. ¿Cómo? Ganar así, se puede decir con la ley o con hechos de las personas, comunidades. Si esto se acabaría con las empresas mineras que nos están ahorcando, nos están quitando nuestro sustento diario, nos tocaría a nosotros también emigrar, salir a las ciudades y seguir haciendo una aglomeración total, que en la ciudad, usted sabe, ni siquiera hay trabajo, en la ciudad prácticamente no tendríamos ni a dónde recurrir. Cosa que en el campo hay para donde venga más gente, porque aquí hay bastantes territorios que trabajar, que cultivar y dar trabajo a los demás también. De los campos que están más concesionados es de donde salen los alimentos para todas las ciudades. Y si nos matan con la empresa minera, ¿qué van a comer las ciudades? ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos criados aquí en el campo? Nosotros no nos vemos en una ciudad para poder desarrollar nuestra vida. Cuando cerrábamos la producción de este episodio, el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, renunció en medio de las graves acusaciones de corrupción de las que hablamos anteriormente. En nuestro próximo capítulo visitaremos la selva tropical, un área que es una de las más biodiversas de la Tierra. Un lugar donde el gobierno ecuatoriano consideró apropiado colocar una mina a cielo abierto. También aprenderemos más sobre el hambre del mercado por el cobre y los minerales de tierras raras. Y conoceremos a una familia de activistas indígenas que defienden sus tierras y se interponen en el camino de un megaproyecto valorado en miles de millones de dólares. Estén atentos, esta es la voz de la resistencia.